Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la jornada de estrategias comunitarias de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, organizado por el Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias en Niñez y Adolescencia del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, con la colaboración de la Secretaría de Posgrado, Licenciatura en Terapia Ocupacional, Licenciatura en Educación y Secretaría de Extensión. Para empezar, queremos agradecer a todas las organizaciones presentes, a los estudiantes, a los docentes, graduados, a las funcionarias del Estado y a todas las personas que se acercaron a compartir esta jornada. Nos acompaña en la apertura el doctor Guillermo Martinelli, director del Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias en Niñez y Adolescencia, quien nos dirigirá unas palabras. También están presentes la directora de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, licenciada María Laura Finauri, y la directora de la Licenciatura en Educación, licenciada Mariela Carasay. Bueno, en principio, bienvenidos a todos y a todas a la universidad. Para nosotros es un gusto, un placer poder recibirlos y poder compartir esta jornada de trabajo. En carácter de director del observatorio, quisiera comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la propuesta de este agrupamiento y también los desafíos que tenemos en torno a las cuestiones que nos han ido movilizando con respecto a la niñez y a la adolescencia como experiencias comunitarias. El observatorio tiene una característica, en principio, que es la confluencia de distintas disciplinas, en donde hay gente que proviene de las carreras de terapia ocupacional, mayoritariamente, de ciencias sociales, de educación. Y por otro lado, integra una serie de proyectos que tienen un perfil marcadamente territorial, en el sentido que hay un vínculo muy estrecho con la comunidad. El observatorio, además, cubre un área de vacancia en la universidad, pero también, en términos generales, pretende abordar una cuestión que no es demasiado considerada, al menos positivamente. En principio, también tenemos una apuesta a generar un espacio de articulación con las organizaciones y tratar de despegarnos un poco de la lógica más académica basada en la investigación, si se quiere, más dura y centrada en la universidad. Acá, la propuesta entonces sería tratar de invertir un poco esta lógica, pensar la articulación con las organizaciones, pensar que el observatorio puede brindar un espacio para la reflexión junto con las organizaciones y construir un diálogo más directo en donde podamos rescatar experiencias positivas y podamos también compartir en este marco que es más bien poco favorable las estrategias que se vienen dando las distintas organizaciones para poder sobrellevar estas cuestiones que nosotros vemos como críticas en torno a la niñez y la adolescencia. Por otra parte, y ya como para cerrar un poco esta presentación que es muy breve, quería celebrar esta posibilidad de poder encontrarnos y pensar
desde otra perspectiva los temas relacionados con la niñez y la adolescencia. Quizás un poco a modo de anécdota, hace un ratito conversaba con Valeria de la Vega sobre el tratamiento que reciben la niñez y la adolescencia en algunos medios, ¿no? Por lo general aparecen en los apartados vinculados con los policiales, tal vez alguna nota de educación, pero la niñez y la adolescencia como cuestiones centrales, como cuestiones que deberían considerarse en términos más propositivos, no suelen aparecer. Entonces, que nosotros podamos reunirnos en esta jornada de trabajo y pensar estas estrategias que se vienen desarrollando, me parece que es también una buena oportunidad para mostrar que la niñez y la adolescencia pueden pensarse desde otra perspectiva. Y por último, no quería dejar de agradecer a Valeria de la Vega y a Silvia Polinelli, que son las grandes responsables, junto a Adrián, de que estas jornadas sean posibles, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos y nos espera una jornada de trabajo y espero que podamos continuar repitiendo estas experiencias, ¿sí? Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Para nosotros este primer encuentro es un encuentro muy significativo. El observatorio entiendo que es bastante reciente, así que empezar con esta actividad que ya tiene otros antecedentes, pero que de algún modo es fundacional, la verdad es que como universidad nos llena de orgullo. Y obviamente, como les decía Guillermo, pensar en la niñez desde una mirada en donde todos los actores formen parte de pensar, ¿no?, en ese niño como sujeto de derecho, nos involucra, digamos, tanto a la universidad como a las organizaciones sociales, al Estado, a la educación, a la salud, a la seguridad, pero no con una mirada digamos, vinculada a sancionar lo que los niños hacen, sino a promover que esos niños sean sujetos de derecho. Desde la carrera de educación hacemos o realizamos distintas acciones en pos de pensar a este niño como sujeto de derecho, y en donde trabajamos distintas temáticas y al mismo tiempo conformamos distintos grupos en donde las carreras, digamos, se vinculan, principalmente terapia ocupacional, educación, profesorados, y que tienen, digamos, un compromiso con que los niños sean sujetos de derecho y no un objeto, ¿no? Un objeto de estigmatización que muchas veces, como señalaba Guillermo, aparecen en los medios vinculados a esta mirada, de modo que juntarnos, estar aquí presentes, pensar, digamos, desde la salud, la alimentación, la sexualidad, sobre distintos ejes, pensar cómo estas cuestiones atraviesan a la niñez, es un compromiso de todos nosotros. De modo que les agradezco enormemente que estén aquí presentes. Para nosotros es un placer, gracias a Valeria, gracias a Silvia y a todos los organizadores y a Guillermo por convocarnos como carreras, y les auguro una buena jornada de trabajo, así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias. Muy buenos días. Les damos la bienvenida desde la licenciatura en terapia ocupacional a esta jornada que abre el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias en Niñez y Adolescencia. Para nosotros es un honor
que el salón auditorio esté colmado de gente de las distintas instituciones y las distintas agrupaciones que van a formar parte del trabajo del día de hoy en los diferentes talleres. Como dijo Guillermo, el observatorio está conformado en su mayoría por docentes de la licenciatura en terapia ocupacional. Así que para nosotros eso es muy importante. Los espacios de niñez y adolescencia son espacios en el territorio, para nosotros espacios de práctica, donde nuestros estudiantes salen a la comunidad a trabajar con estas problemáticas de la niñez y de la adolescencia. Así que recibirlos hoy en la universidad es un gusto muy grande y bueno, y agradecemos a Silvia y a Valeria que nos hicieron formar parte de la apertura de esta jornada que va a ser sumamente interesante. Así que bueno, bienvenidos todos a la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, buenos días, yo soy Valeria de la Vega, ya que me nombraron tanto. Allá está Silvia Polinelli. Cortito, la idea es transmitirles un poco por qué el tema del nombre, ¿sí? Porque el nombre engloba una idea, una concepción sobre las políticas públicas que tenemos. Esto es, bueno, las políticas públicas no son exclusividad del Estado, ¿sí? La visión, esto del Estado como centro y emanador de políticas públicas, nosotros justamente queremos construir otra visión. Por eso ponemos políticas públicas y experiencias comunitarias. Entendemos que las políticas se construyen, se crean y se construyen en la sociedad, ¿sí? Y a partir de la sociedad, sobre todo las políticas públicas con enfoque de derechos, ¿sí? Las políticas públicas que avanzan en ampliar derechos. Siempre hubo una lucha previa que llevó a plasmar justamente las políticas. Pasa el otro día también conversando con Mónica Estele, que es una docente también de la universidad, hablábamos de la lucha anterior a que llevaron adelante organizaciones de derechos humanos y organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas que trabajaban con niñez y adolescencia previo a la sanción de la ley en el año 2005, que sin esa lucha y sin esa presión no hubiera sido posible, ¿sí? Por supuesto que vale lo contextual, ¿sí? Porque por más a lo mejor que luchemos, si los diputados y senadores no toman, no se sienten presionados lo suficiente como para plasmarlo en una ley, la ley finalmente no sale. Pero después la ley se corporiza en el territorio. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar, y el logo, que agradecemos también a Alejandra Cajal, que es la responsable del logo, simboliza un poco eso, formar una red de organizaciones, de instituciones públicas y privadas de base, de escuelas, todos los que conformamos el sistema público de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, así que eso es sintéticamente lo que queríamos agregar y bueno, presentamos el observatorio de esta manera. Les paso con Silvia. Bueno, a mí me toca explicar un poco hacia dónde vamos con estas jornadas y por qué. Y seguido a esta idea que explicó Valeria, porque estamos convencidos que los saberes no se construyen desde la universidad o solamente desde la universidad o de algunos que tienen ese saber absoluto, sino que entendemos que el saber es una construcción conjunta entre todos, que el saber se construye a partir de lo que saben las organizaciones, de lo que sabemos en el territorio y nos sumamos nosotros que estamos acá en la universidad. Y es a partir de ahí que queremos construir estas jornadas y pensar juntos estrategias que ustedes ya vienen llevando en lo cotidiano, en el día a día,
La idea de estas jornadas es, y por eso los dividimos en talleres, con posibles temas. Seguramente nos quedarán algunos temas en el tintero para pensar nuevas jornadas, y esto está bueno porque esto nos da pie para poder seguir pensando nuevos espacios de encuentro. La idea es ahora dividirnos de acuerdo a los talleres que se fueron dividiendo y se fueron anotando. Acá va a funcionar el taller de géneros y violencias, y después hay otros 3 talleres que van a funcionar en aulas, que vamos a salir directamente, y de paso a los que no conocen la universidad la van a ir conociendo. Van a bajar por la escalerita por donde tomaron un pequeño café y demás, y de ahí nos vamos hacia otra ala de la universidad donde están aulas, donde nos vamos a poder juntar y trabajar en los talleres para luego sí hacer el cierre con los profesionales que también van a estar con ustedes compartiendo los talleres. La idea, van a estar acompañados por los estudiantes que están trabajando con nosotros en el observatorio. Cada taller va a tener un representante y bueno, esperamos poder construir, esperamos poder tener y sumar estrategias a las que ya estamos usando, y les decimos que este material, lo que sucede en estas jornadas como el material de producción, va a estar subido a la página que después les vamos a mostrar, a la página del observatorio, y va a estar a disposición absolutamente de todos. Es decir, que el día que ustedes quieran nos lo piden, nosotros se los vamos a estar acercando, o lo pueden directamente bajar directamente de la página. Además, todo el evento va a está transmitido directamente por streaming, se llama, en vivo, con lo cual aquellos que no pudieron participar por miles de razones, porque estamos en un montón de cosas, bueno, pueden seguirlo por internet a través del canal de la universidad. Con lo cual, bueno, nada, gracias por haber venido, gracias, y esperemos tener una muy buena jornada. Quiero decir una cosa, el espacio de la universidad y específicamente el espacio del observatorio está también para eso. La institución universidad es una institución pública, ¿sí? Y la idea de hacer estos encuentros es que se apropie la comunidad de la institución, ¿sí? Entonces me encanta sí, la participación y que podamos organizarlo. Lo que les quiero decir es un detalle, esperen, una cosita. Esto es para los que no presentaron en el 2016, pero como el año que viene van a volver a poner lo mismo, van a caer las del 2017, ¿sí? Bueno, eso, si ya lo presentaron en el 2015, tienen que volver a presentarlo ahora, ¿sí? No sé, ¿cómo? En función de lo que planteaba el compañero, este viernes 11, perdón, en la Cámara de Diputados, en la sala 5 se van a juntar organizaciones, digamos, para pensar la cuestión de la violencia institucional hacia los chicos, hacia las chicas, hacia los adolescentes. Lo que está pasando también es crítico en ese aspecto, esto también es crítico, y quizás se pueda aprovechar esa instancia, donde es una actividad que convoca Pérez Esquivel, donde va a haber muchas organizaciones del colectivo de los derechos de la infancia, gente de Chepibe, de Fiorito, que yo soy de Lomas, así que esta parte para mí la estoy conociendo ahora, así que ese puede ser un lugar para generar algún tipo de primera instancia, de, digamos, replicar esto del observatorio, esta preocupación, este viernes, donde hay otros colectivos de infancia, ¿no? Bien, perfecto. Esta es una actividad que organizan parte del colectivo por los derechos de la infancia, donde está Chepibe, que yo vengo colaborando con ellos, es una organización de Fiorito, y también hay muchas otras referentes de derechos humanos, está Pérez Esquivel, junto a Nora Cartiñas, integrante de Mar de Plaza de Mayo, niña fundadora, y organizaciones ocupadas y preocupadas por los derechos humanos de la niñez, desde el ámbito social, cultural, político, universitario, sindical y eclesial, convocan una conferencia de prensa para denunciar la grave situación por la que atraviesa la infancia en nuestro país. Yo sé que ellos se están reuniendo este viernes 11 de mayo
11 horas en el Congreso de la Nación, en la sala 5 de la Cámara de Diputados. Les paso el dato de prensa ahora para quien quiera, por supuesto, para que se pongan en contacto. Y doy por descontado, asumo ahora en vivo, reaccionando a lo que señala el compañero, que van a estar muy interesados en escuchar lo que ustedes están planteando. Lo que está, digamos, esta novedad, que también para mí es una novedad, ¿no? Me quedo con tu pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estos atropellos? Sí, nosotros entonces vamos a estar promocionando la actividad esa, ¿les parece que les llegue? También vamos a estar comunicándonos con, creo, la verdad que nos superó el tema, ya se habrán dado cuenta, el tema, la cantidad de gente, por suerte, ¿sí? Porque, bueno, justamente es un espacio para eso y nuestra idea es estar comunicándonos con todos, con cada uno de los que dejaron el contacto telefónico para que hagan una devolución de la jornada, ver cómo podemos seguir y continuar con esto, ¿sí? Con esto, con lo que dice Juan Pablo, con lo que dice Alejandro y con la organización justamente en cada territorio de la red de infancia, ¿sí? Y cómo potenciamos los consejos locales, que no hablamos acá de los consejos locales, pero bueno, es un espacio que sí o sí hay que ser apropiado, tiene que ser apropiado. Así que bueno, seguimos en contacto con eso y si les parece... Quizá una cuestión que me parece que es importante que tengan en cuenta, recién ahí nosotros tenemos la página del observatorio y es una página precisamente que no es para visibilizar lo que hacemos desde la universidad, es un espacio para visibilizar lo que hacen las instituciones y me parece que estos son espacios precisamente para dar voz a estas cosas, a estas reflexiones, a estos pedidos, a estos reclamos, a estas necesidades que tenemos hoy y bueno, nada, ponemos a disposición la página para que esto, digamos, para que podamos hacer circular y que llegue a más gente. La reflexión no tiene que quedar acá sola, tiene que ir a los barrios, volver y me parece que el espacio de la página tiene que ser apropiado también por las organizaciones, no solo por nosotras o nosotros acá en la universidad. Así que bueno, abrimos también el espacio de la página para que podamos visibilizar. Nosotros armamos grupos de WhatsApp, de Instagram y demás, como para ir circulando la información, pero también está esta página. Así que ponemos a disposición de todas las organizaciones la página para informar, para decir las cosas que estamos haciendo, en fin, para visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La idea... Como decía recién Valeria, hay fotocopias de las planillas del ANSES para los que necesiten. No tenemos muchas, pero bueno, las que tenemos las ponemos a disposición para las organizaciones. No se olviden de entregarnos la fichita a las organizaciones que les dimos para completar sus datos. Por favor, la dejan en la mesa una vez que retiran sus certificados. Y bueno, vamos a dar paso a Úrsula, que nos va a contar un poquito cómo es lo de la página. Bueno, lo de la página pueden ingresar directamente en la barra, la dirección, como ven ahí, y bueno, y a partir de ahí tienen en la última opción de contacto el mail nuestro y nuestro teléfono para poder comunicarse. Bueno, a continuación quisiera presentarles a las expositoras, quienes son especialistas que trabajaron en el taller Lo Legal y la Promoción de Derechos. Pamela Cao, abogada penalista, docente y activista de derechos humanos. Se desempeñó como directora general de Asuntos Legales y Justiciables de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de los Niños de la Municipalidad de Quilmes. Integrante de la Fundación Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. Actualmente integrante de la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente del Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad de Avellaneda. Gloria Bonato, abogada, mediadora comunitaria, especialista en derechos humanos. Se ha desempeñado, entre otras funciones, como asesora jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su tarea académica ha sido docente de Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre otras actividades académicas.
Ha realizado múltiples publicaciones en la temática de infancia y ha colaborado en la elaboración de proyectos de ley. Bien, sí, voy a sacar el turno de internet para ver cómo prendo el micrófono. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros con la doctora Cao estuvimos en el taller Lo Legal y la Promoción de Derechos. No quiero hacer un monopolio de la palabra, pero me parece que sería interesante tomar cuanto menos 2 o 3 ejes que tienen que ver con lo legal. Uno que es una reflexión personal en lo que es lo legal en general. Lo legal, al parecer, es o el remedio mágico para todos los males, o es esa ciencia oculta a la que nadie llega. Y la verdad que lo legal, así, no es ni una cosa ni la otra. En esto creo que hemos estado conversando, inclusive lo que tiene que ver con los derechos de los niños, sobre esto de apropiarse, tomando un poco lo de Valeria, no solo de las instituciones afectadas directamente al tema de infancia, cuando digo afectadas, aquellas que se dedican al tema de infancia, la escuela, los servicios zonales, locales, los diferentes servicios especializados en la temática, las áreas especializadas de salud, sino en esto que tiene que ver de apropiarse, también apropiarse de las herramientas que significan la garantía que la ley da. Yo, con los que compartimos el taller, esto me lo escucharon, sobre el tema de que los derechos, hablamos de niños, niñas y adolescentes, son, al igual que de nosotros, les son propios. No existe una ley, o si existe mejor, que lo dote a esa persona de ese derecho. Desde los derechos humanos como una concepción universal, los derechos son nuestros, son de cada uno de nosotros. Y la ley lo que posibilita, en algunos casos, o lo que debe hacer, es la garantía para que cada uno de los sujetos pueda ejercer, en realidad no ejercer, sino reclamar estos derechos, ¿no? Pero, porque si no, estamos con esto de... estoy hablando obviamente de derechos básicos que no tienen que ver con una determinada política social, ¿no? Escuchaba decía el tema de la asignación. Esto es una discusión. Ahora, el derecho a la educación, el derecho a ser oído, el derecho a la vida, el derecho a estar con la familia, el derecho a una salud de calidad, es propio nuestro. Esto conversábamos un tanto en el taller, y la necesidad, sí, de poder, por un lado, conocer todos los servicios, y lo otro, que tenga que ver con la capacidad de las organizaciones y de las personas de poder interpelar a estos servicios para que ejerzan efectivamente la función que le es propia, que no es otra de colaborar con el individuo en el ejercicio de los derechos, especialmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este fue más o menos el marco de nuestra conversación, con algo que tiene que ver también con algún elemento y alguna herramienta de solución, que es la conformación efectivamente de redes, que tiene que ver con el acompañamiento o ayudar a que se reconstituya el tejido social, de trabajar efectivamente en los barrios con cada uno y cada una, a los fines de que ese vecino
también se sienta parte para que pueda colaborar con el otro, sin dejar de lado la obligación de los órganos del Estado en ejercer las funciones que les son propias. A esto yo le sumaría, que es más o menos lo que hablamos, una discusión que tengo, una forma también más que de discusión, de interpelar una situación que tiene como dos patas. Yo interpelo el servicio de protección integral, como el sistema de protección integral, como que no es el lugar a donde llegamos. No es, sí, y ahora tenemos el servicio de protección integral, el sistema de protección integral, estamos salvados. No, en absoluto. Fue una forma que una ley determinada decidió un sistema en un momento determinado, ¿no? Este no es el lugar a llegar, y este lugar a llegar es nada más ni nada menos una forma de armar determinada política pública, que podemos o no compartirla, pero no es el techo hablando de derechos del niño. Y en esta misma interpelación discuto que en general, no en esta convocatoria, pero que en general, cuando se convoca para hablar de los derechos del niño, se llama a los especialistas. ONG, especialistas en derechos del niño, sistemas especialistas. Y yo pregunto, para las otras cosas, para el resto, ¿no está, por ejemplo, los sindicatos? Digo, ¿no? Para poner uno, ¿no está las organizaciones que tengan que ver con la no discriminación? ¿No está las organizaciones que tengan que ver con la producción? No voy a poner nombres de organizaciones que tengan que ver con la producción, a ver si me equivoco y pongo alguna que no está y que no debe. Entienden lo que digo. El tema niños es un tema absolutamente transversal, igual que cualquiera de los temas que tengan que ver con nosotros. ¿Hay acaso organizaciones especializadas en adultos y adultas? No digo de mujeres, es otra lucha que efectivamente llevamos nosotras. Pero en esto, si no, y esta es mi interpelación al sistema de protección, hacemos lo mismo que hacía el sistema tutelar, pero con un nombre mucho más bonito y políticamente correcto, que es encargarnos de los niños a través de sus problemáticas y no del niño como tal, que además, efectivamente, como a cualquiera de nosotros, se le atraviesa lo que son las carencias, las debilidades y las ausencias de los sistemas en general o de la política pública en general. Entonces, para cerrar y dejarla a Pamela, pues si no, sigo y es un embole. Entonces digo, cuando pensemos el tema niños, pensemos el tema, por un lado, en generar sigue siendo contracultural el tema niños, generar este cambio efectivamente cultural, este cambio histórico en cuanto al reconocimiento del niño como un sujeto desde el comienzo activo de derechos. Y también, cuando construimos esta idea, salgamos de la especificidad, porque si no, la tentación de lo tutelar no nos ha abandonado después de 30 años casi de que sea ley para la República Argentina la Convención sobre los Derechos del Niño. Pamela. Bueno, gracias Gloria. Bueno, hola a todos y a todas. También voy a tratar de completar un poco lo que surgió ahí del taller y algunos lineamientos que quizás no pudieron escuchar por no estar en otros talleres. Un poco siguiendo lo que decía Gloria, yo la cargaba, digo antes, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? Porque me dejaba como ahí, como en una encerrona. Bueno, la intención es esta, continuar y poder darles herramientas a cada una de las organizaciones barriales, ¿sí? En que tengan absolutamente claro qué lugar ocupan, tan preponderante en la comunidad, en la comunidad de origen de niño, niña o joven, y qué herramientas tienen para ser
exigible, legal y justiciable que nos viene a traer el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y estas otras dos herramientas que nos viene a traer el mismo pacto, que es la prohibición de medidas regresivas por parte del Estado y la obligación de medidas progresivas por parte del Estado, desde entender al Estado como el obligado a garantizar nuestros derechos humanos, que como bien decía Gloria, si están escritos bien, si no están, tendremos que exigirlos, y si están mal escritos, tendremos que decir, en nuestro caso, hablando de niñez, que son inconstitucionales porque están incorporados a la Constitución Nacional con igualdad jerárquica desde el año 1994. En este hacer, que ahora es mucho, lamentablemente, porque el Estado provincial y el Estado nacional se dedica casi exclusivamente a diario a llevar adelante políticas regresivas en materia de derechos. Con lo cual, la labor nuestra es mucha, desde los distintos espacios en los que ocupemos, que atravesemos, que participemos y demás, como surgió acá el cortar Irigoyen de Pablo, como surgió la invitación a la conferencia de prensa del Nobel de la Paz. El Estado es crítico, ¿sí? El estado actual de situación de niñez es crítico. Nunca fue grato ser, ustedes se acordarán también, nunca es fácil ser niño y mucho más difícil es ser niña. Y mucho más difícil es si vos intentás recurrir para que garanticen el acceso a tus derechos. El derecho en sí no es nada, es una caja vacía de zapatos. ¿Y a mí qué me importa? Todos los derechos que me enumeran si yo no puedo acceder a uno. Y la Constitución dice que tengo derecho a una vivienda, a la alimentación, a la educación. Nuestra ley, la 13298, la sigo llamando de la manera antigua porque solo se reformó en parte, no en su totalidad. Nos dice a crecer en nuestra comunidad de origen, nos trae una concepción de núcleo familiar hermosa, que cambia el eje de ver a la familia como lo sanguíneo y simplemente ver cómo es a la familia nuclear como la que nosotros, desde niños, niñas o jóvenes, nos sentimos cuidados, protegidos y en donde se garantizan nuestros derechos, más allá de lo sanguíneo. Lamentablemente, el Estado generalmente se encarga de destruir, salvo contadas excepciones, todas estas cuestiones que escribe. O sea, nuestro plexo normativo en Argentina es maravilloso. En materia de niñez, el mejor ejemplo de estos que escribimos y destruimos por el entendimiento del mundo de los adultos, fue cuando se sienta a los jóvenes a legislan una ley maravillosa, pero después es interpretada por el mundo de los adultos, patriarcales, protectores y moldeadores de la niñez y de la juventud, y entienden, por ejemplo, un arrebato como si fuera un robo para ser encarcelado, cuando los jóvenes habían dicho otra cosa. Siempre podemos escribir leyes maravillosas, pero la cosa está en qué es lo que entienden los adultos que quieren decir estas leyes, pues si no, lamentablemente o afortunadamente, según el caso, la ley siempre es interpretada por una persona humana. Y en este sentido, allá para el 2015, cuando yo estaba finalizando mi gestión como directora general de Asuntos Legales y Justiciables en este querido Quilmes, que me vio nacer, empecé a notar y a denunciar, obviamente, siempre fue mi especialidad, me encanta denunciar al Estado, quizás por mi formación como integrante de la Fundación Servicio Paz y Justicia. Empecé a notar que la provincia, a través de su servicio zonal, empezaba a taparle la boca a los nenes, a las nenas, y a los jóvenes, haciendo un mal uso de la ley de violencia. También la voy a llamar de su
con su número en originario, la 12.569, haciendo un mal uso de esa ley, tapándole la boca al nene, no dándole respuesta cuando el nene o la nena iba a solicitar una medida de protección de derecho, y otra vez el mundo de los adultos por el de sobre los niños, enviando al adulto en suerte a tramitar una guarda a la Defensoría. Para esto buscaban desesperadamente a alguien de sangre, ¿sí? Porque era el que iba a poder solicitar esta guarda, haciendo el mal uso de aquella, de nuestra querida 12.569, la ley de violencia. Lamentablemente lo que pasa es esto. Cuando sos niño, o sea, yo le decía a mis compañeros, estamos no para que tengamos empleo 120 personas como subsecretaría que éramos, sino para que los nenes tengan, por eso los dispositivos locales, que no necesariamente tienen que ser servicios locales, los sanos que no lo sean, para que los niños tengan respuesta en su comunidad de origen. La ley provincial tiene algunos pocos ejes muy claros, que si pudiéramos implementar eso sería genial. El respeto a la comunidad de origen, el respeto a la nueva concepción del núcleo familiar, el único derecho en expreso que está en la ley, tiene una amplitud a través del 11, que cualquier otro derecho enumerado también se da derecho, que es que no te pueden separar cuando te toca ser un niño o una niña o un joven pobre, porque era la gran problemática que los organismos veníamos planteando, que para eso pedimos la creación de esta ley, la creación de los juzgados de niñez y familia, que muy tarde llegaron a Quilmes, sino para agosto del año 2015, cuando más allá de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, desde el año 1994, recién para el año 2005, se genera el decreto de la ley, y tampoco se implementaba la ley, se seguía implementando la ley de patronato, tampoco existía intervención por parte de los tribunales, los viejos tribunales de familia y actuales juzgados de niñez y familia desde agosto del 2015, y se seguía con esta intervención proteccionista pura, moldeadora, y viendo al niño como objeto. Y de la mano de lo que decía Gloria, más allá de los nombres bonitos, la cuestión está en qué se hacen con estos nombres bonitos. A mí me encanta cuando salen leyes porque son respuestas a luchas de base, y si no están me encanta que existan, pero la cuestión está también en no quedarnos ahí, en que tenemos una vuelta de rosca más a darle a esto, que es denunciar nosotros como organizaciones de base la violación de los derechos humanos, y no quedarnos con que presenté 800 informes al actual servicio local, digo Quilmes porque estamos en Quilmes, o donde fuere, y no hicieron nada, que a veces es lo común que uno escucha. Dele una vuelta de rosca más a través del artículo 14, que es que reconoce este sistema de promoción y protección integral, y describe todos los actores que forman parte somos todos. Todos podemos actuar por los niños, niñas y jóvenes, y todos, también desde nuestras organizaciones, podemos denunciar la ausencia de respuesta por parte del Estado, teniendo como un eje clarito y muy simple: el único obligado a garantizar los derechos humanos, que estén escritos o no, porque me corresponde simplemente por ser humano, es el Estado. Y el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Con lo cual nuestro rol más importante es marcar el camino de qué es lo que tienen que entender por tal o cual ley, poder hacer uso de los dispositivos. Nosotros podemos presentarnos en justicia, y nosotros podemos también denunciar a los dispositivos locales si no dan respuesta. O cualquier otro cercenamiento de derechos que tengamos, como los que estamos viendo, como justo después del receso para tomar algo. Esta nueva vaquita como bien decía Pablo, es un derecho que nos quede claro.
el titular de cobro será un adulto, pero el derecho es del nene, ¿sí? Y ahí hay otro problema más cuando la madre cobra una pensión de 7 hijos y no se la otorgan al niño. Son dos cuestiones distintas. Bueno, estas son las cuestiones, ya estamos en tiempo, espero que haya sido clara. Agradecemos las presentaciones. Seguidamente expondrá Laura Lonati, que estuvo a cargo del taller Salud y Nutrición en el Territorio. Laura Lonati, coordinadora nacional del área de salud colectiva del movimiento Barrios de Pie. Actualmente está presentando el informe preliminar del relevamiento nutricional realizado junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Bueno, hola, buen día, buenas tardes a todas y a todos. ¿Vos me podrás pasar el cosito? Quizás para hacer una síntesis muy apretada, porque estamos con los tiempos justos, nosotros cuando nos convocaron, primero agradecer al observatorio de la universidad y a las compañeras que nos invitaron, porque bueno, para nosotros es una posibilidad enorme compartir la práctica social y el trabajo que estamos haciendo en el territorio. Nos habíamos puesto un objetivo muy ambicioso en el taller que tenía que ver con plantear tres temas. El primero, poder avanzar en una conceptualización de salud colectiva, poder ponernos de acuerdo qué entendemos por salud. Y el segundo aspecto tenía que ver con la posibilidad de analizar el estado de situación del sistema sanitario en relación a qué es el derecho a la salud. Y el tercer tema, poder pensar estrategias de intervención territorial como herramienta de las organizaciones sociales para intervenir con propuestas concretas, pudiendo discutir e incidir las políticas públicas. Se nos fue un poquito de las manos el taller y... ¿no lo puedes poner? ¿Querés que te ayude? Ahí está. Bueno. El objetivo nuestro, o por lo menos el aporte que nos parece que sería más interesante, es pensar y recuperar lo que plantearon las compañeras cuando dieron apertura a este espacio de trabajo y de diálogo, que tiene que ver con qué posibilidad tenemos y cómo concebimos la construcción y generación de políticas públicas. Nos parece que es como el eje medular, porque no acordamos con que las políticas públicas sean un coto de caza de los gobiernos de turno, sino que nos parece que información estadística. El primer indicador que nos planteamos fue construir el indicador barrial de precios, que nos permitió determinar variación de precios y así poder definir, cruzándolos con los números del EPH, niveles de pobreza y de indigencia. Y el segundo indicador, estos son los números del primer semestre del 2017 de pobreza e indigencia. El tema de malnutrición, que es el que tiene que ver directamente la vulneración del derecho a la alimentación, está directamente vinculado a la situación de pobreza que hoy está presente en nuestro país, porque es una manifestación de esa situación de pobreza. Estos son los números del primer semestre y en el conurbano se acrecientan los niveles de pobreza e indigencia.
la cantidad de ciudadanos y ciudadanos que se encuentran bajo la línea de pobreza y de indigencia. ¿Por qué partimos de plantear el tema de pobreza e indigencia antes de entrar al indicador de malnutrición? Porque nos parece que está directamente vinculado. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas que están sufriendo indicadores de malnutrición, en una gran mayoría están ubicados bajo la línea de indigencia y sus familias y de pobreza. Como todos sabemos, el gobierno anunció con bombos y platillos que había bajado la pobreza en el segundo semestre. Nosotros decimos que sí, que bajó, porque el segundo semestre del 2017 fue un año electoral donde hubo un montón de efectos en cuanto a recursos, y que hubo un aplanamiento de la inflación, pero que este primer semestre, ¿sí?, nosotros planteamos que se va a modificar sustancialmente. Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a discutir si la indigencia o la pobreza es el 32 o el 27, porque la UCA acaba de plantear que hay un aumento y un incremento de los niveles de pobreza, de la infantilización de la pobreza, que tiene que ver con que ellos habían planteado en el primer semestre que había un 58% de malnutrición y ahora están planteando un 62%. O sea, hay 8 millones de personas y de niños que están en la pobreza. Dicho esto, pásalo si querés, así. Dicho esto, nosotros lo que planteamos, que lo que nos espera del primer semestre, que ya en este momento la variación de precios y de inflación está en el 7,5 en el mes pasado, por lo tanto, vamos a tener un primer semestre del 2018 con un aumento significativo de la pobreza y de la indigencia, ¿sí? Pásala si querés, lo de la UCA, pásala porque así vamos. Volvé un cachito. Estos eran los números de la pobreza estructural de la UCA, que analiza la pobreza desde la multidimensión, y que acá sí nos interesa porque ellos analizan de esos niños pobres, que ellos hablaban en ese momento, 6 de cada 10, 58,7%, 7.600.000, la última cifra que dan la semana pasada se eleva a 8.200.000, ¿sí? Y ellos analizan inseguridad alimentaria desde la pregunta más cualitativa, en cuanto que le preguntan a la familia si padeció situación de hambre en el último mes. Nosotros lo que hacemos con nuestro trabajo de investigación acción participativa tiene que ver con construir indicadores estadísticos, es información y queremos producir un conocimiento nuevo, propio, y tiene que ver con indicadores antropométricos. No le preguntamos a la familia si comió o no comió, no porque no sea importante, sino porque nos hemos dedicado a analizar la situación específica de malnutrición en los niños y relevamos talla y peso, nada más y nada menos, que es súper sencillo, ¿sí? Estos indicadores antropométricos lo que nos permiten determinar es si ese niño o esa niña de 0 a 19 años está atravesando por una situación de malnutrición. Utilizamos la metodología de la investigación acción participativa porque no concebimos que la producción de conocimiento esté en manos solamente de los espacios académicos. Entendemos que los actores, vecinos, vecinas del barrio, que están viviendo y que están siendo vulnerados en sus derechos básicos, tienen que ser parte del proceso de construcción de información. Eso nos propone la investigación acción participativa. Por eso es una metodología que es eminentemente política y transformadora, porque va a involucrar en el proceso completo de construcción de información al sujeto que está padeciendo la vulneración de derechos.
entramos, y hoy me acompañan porque esta no es una producción individual, sino que tiene que ver con un colectivo de trabajo. Me acompañan hoy muchas compañeras y compañeros que se han constituido como promotores de la seguridad alimentaria y que seguramente, si les preguntamos con qué características de su vida personal y colectiva entraron a este proceso de investigación-acción participativa, muchas de ellas nos van a poder plantear que luego de un tiempo han transformado sus perspectivas, sus miradas, incluso la posibilidad de impactar en la transformación de su vida cotidiana. Entonces, nos asentamos en dos conceptos. Tenemos que discutir lo de la seguridad alimentaria y la nutrición. En cuanto a qué estamos comiendo, nos preguntamos en qué calidad y qué cantidad de alimento. Tiene que ver con otra discusión superior que es la soberanía alimentaria, pero que no nos vamos a meter ahora porque no nos da el tiempo. Y el concepto de malnutrición, que es superador porque hace un tiempo nos preocupaban los niños desnutridos. Y el periodista ahora te pregunta, ¿cuántos desnutridos tienen? Ninguno, le decimos. Tenemos 1%, 2% de niños en una situación de desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es el patrón alimentario de la Argentina. La Argentina ha modificado su patrón alimentario y hoy lo que podemos decir, o por lo menos nosotros decimos a partir de leer algunos autores que han trabajado al tema desde diferentes perspectivas antropológicas, de la producción y bueno, diferentes aristas de la problemática de la alimentación, lo que nos plantean que en la Argentina no estaríamos impactados por la disponibilidad del alimento, sino que en realidad el problema tiene que ver con el acceso, con cómo las familias disponen de ingresos para llegar a acceder al alimento, y no a cualquier alimento, sino a un alimento de calidad y en cantidad necesarias. Ahí volvemos al punto anterior. Si hemos dicho que hay 8.200.000 niños que están bajo la línea de pobreza y que hay una parte de esos niños que están en situación de indigencia, quiere decir que esos niños ni siquiera llegan a alcanzar a la canasta básica de alimentos. Ahí entonces se liga con el tema de la malnutrición y nosotros lo que vamos a identificar es el déficit cuando la familia ni siquiera alcanza la ingesta de los nutrientes básicos y el exceso, porque lamentablemente lo que vamos a tener que analizar es que el problema de la malnutrición está impactado por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, lo que estamos comiendo, lamentablemente, y eso ha modificado el patrón alimentario, este patrón se modifica ya con la encuesta nacional de nutrición que se hace y se publica el Ministerio de Salud en el 2005, cuando plantean que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad y que ha bajado sustancialmente el déficit por desnutrición. Entonces, bueno, rápidamente, pasa. Bueno, nosotros lo que hacemos, pesamos y medimos. Relevamos en los comedores escolares y construimos indicadores para el peso, para la talla, para los lactantes de 0 a 2 y para los niños de 2 a 19 años calculamos el índice de masa corporal. Estos son los resultados del relevamiento del segundo semestre 2017, lo hacemos 2 veces al año. Pesamos 17.000 chicos, 15.700 son de 2 a 19 y nos dio el 48% de malnutrición en ese grupo de niños. Son indicadores locales y no tenemos miedo de plantear lo que son focalizados, porque estamos planteando que las organizaciones sociales tenemos que responder y resolver el problema de la población donde estamos inmersos. El problema de los sectores que están bajo la línea de pobreza es lo que nos atañe. Por eso medimos y pesamos a los niños que van a los comedores comunitarios, a los comedores, a los clubes deportivos. Y para terminar, esta es la talla, pasa si querés, los resultados.
viene aumentando sistemáticamente. Del 43 del primer semestre se nos fue al 48, ¿sí? Y siempre aumenta el sobrepeso y la obesidad. Nunca hasta ahora hemos tenido incremento del bajo peso. Y bueno, para cerrar, pasa si querés, para que lo identificamos a los niños según su grupo etario. Bueno, los lactantes también están con problemas de malnutrición y hay que ahí trabajar el tema de la alimentación de las madres que están amamantando y que hemos detectado que los niños de 6 a 2 años están comiendo de la olla, el guiso. Entonces ahí tenemos un problema. Para cerrar, ¿para qué construimos información estadística? Porque queremos estar en un escalón superior en cuanto a las posibilidades de impactar en las políticas públicas, pero desde una posición de poder. La información estadística nos permite discutir con las autoridades nacionales, provinciales y municipales los términos de lo que las políticas públicas hoy están planteando. Porque cuando me plantean que el alimentario del Ministerio de Desarrollo está orientado a entregar alimentos, le saco los indicadores de sobrepeso y obesidad y al lado le pongo, me entregaste 25.000 latas de picadillo y 50.000 paquetes de harina y de arroz. Decime cómo resuelvo el problema de la malnutrición con esos alimentos. Y ahí estamos en un tiro de afloje discutiendo con las autoridades nacionales. Para cerrar, así llego a la última parte. Estamos discutiendo un proyecto de ley de emergencia alimentaria, porque lo que plantearon las compañeras es fundamental. Las organizaciones sociales tenemos que poder tener herramientas para discutir en todos los niveles de la política pública, tanto municipal, cuando necesito que me abran los turnos de detección precoz de malnutrición, provincial, porque necesito discutir con Vidal qué está pasando con el menú en los comedores escolares, porque estos niños son escolarizados y están yendo a los comedores escolares. Y a nivel nacional, porque estamos discutiendo con los diputados que se sienten a actualizar la ley y el plan alimentario nacional, porque no está siendo efectivo para resolver un derecho vulnerado que hoy está siendo vigente, como es la vulneración del derecho a la alimentación y a la salud, porque esta situación de sobrepeso y obesidad es la puerta de entrada a enfermedades, no ya en la edad adulta. Estamos detectando niños con presión arterial, con problemas cardíacos y con diabetes. Y eso tiene que ver directamente con el impacto de la mala alimentación, en donde estamos decididos a correr, para cerrar, la obligación de la responsabilidad de la familia como único actor en la alimentación de sus niños, porque la familia pobre que esté excluida del trabajo digno y del salario por encima de la canasta básica, no la vamos a culpabilizar porque todos los días coma arroz con alitas. Cerramos, dejo una frase para que la pensemos, lo recuperamos a Ramón Carrillo, que nos parece que dio respuestas a su época y que tiene que hoy estar presente en todas las mesas de debate. Ramón Carrillo y Florial Ferrara, lo último que planteamos. Florial Ferrara, gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos planteó que la salud no es el perfecto estado de bienestar biopsicosocial, es la capacidad de lucha que tienen los pueblos para transformar las cosas que nos están limitando y lo que nos está perjudicando el buen vivir. Así que nosotros lo queremos traer a Florial Ferrara, recuperarlo y decir que con él y con Ramón Carrillo seguro vamos a poder avanzar en impactar en las políticas públicas, integrales y, bueno, universales. Gracias. Agradecemos la presentación. Por último, escucharemos la exposición del Taller de Discapacidad y Trabajo Comunitario. Andrea Caviglio, licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes.
Hola, buenas. Mi nombre es Gabriela, estuvimos en el taller de discapacidad. La verdad que desde nuestro espacio fue algo muy interesante. Compartimos un espacio muy intenso, nos quedaron muchas cosas. Yo no sé si están acá algunos de los que participaron. Fue muy intenso, muy interesante, salieron muchas ideas, trabajamos mucho el concepto de discapacidad, de cómo históricamente a través de las distintas leyes que tiene nuestro país, leyes de los 80, de los 90, y como cierre hablamos de la convención, que desde el año 2008 nuestro país se adhirió a la misma. Y bueno, la verdad que fue muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, desde el concepto y de los espacios que estaban las personas que participaron del taller desde organizaciones comunitarias. Nosotros explicamos que desde la Universidad de Quilmes somos parte de un proyecto de extensión universitaria que se llama SADIS. SADIS es el Servicio de Asesoramiento a la Discapacidad. Somos un grupo de docentes y estudiantes avanzados o estudiantes de la carrera de terapia ocupacional. Presencialmente, o sea, físicamente, nosotros hacemos asesoramiento los días lunes y miércoles de 15 a 17 horas en el Departamento de Ciencias Sociales en la planta baja. Nuestro mail de contacto es unqasesoramiento@gmail.com. Ese es nuestro mail de contacto. Después tenemos una página en donde ustedes nos pueden mandar inquietudes o sugerencias, compartir conocimientos. La idea desde el proyecto era de que la universidad no se quede acá. Nosotros como docentes mediante nuestro proyecto de extensión, nuestra idea era salir de la universidad, ¿no? Y a través de las charlas de asesoramiento brindamos ese espacio. Por eso también dejamos dicho en el taller la posibilidad de que nos convoquen. Nosotros a través de ese mail o presencialmente, si quieren venir unos días acá a conocernos y a charlar, recibimos las invitaciones como para que nosotros vayamos a compartir esos espacios a los barrios, organizaciones, escuelas, lo que ustedes necesiten, ¿no? Y los temas ustedes los plantean, que pueden ser sobre algunos que salieron hoy, como conceptos de discapacidad, leyes, pensiones, trabajo, derechos, que es eso básicamente lo que nosotros trabajamos en la promoción de los derechos. Por mi parte estoy muy agradecida por el espacio que nos dieron, porque fue muy rico. Fuimos con unos disparadores pensados, programados, ya con material, y los cuales en paralelo salieron cosas muy interesantes y que no nos alcanzaron las 2 horas. Era como si seguíamos, eran hasta las 4 de la tarde. Eran muchas cosas muy interesantes y actores muy interesantes en cada uno de los espacios de los barrios en que ahí necesitamos. Por eso también lo dijimos con Andrea también, esto de dar este espacio para que ustedes sean los protagonistas y que puedan replicar lo que hoy se llevan, de ser promotores, ¿no? Promotores de esto que hoy se llevan. Espero que les haya gustado, espero que hayan quedado cosas para seguir trabajando. Les vuelvo a decir, estamos a disposición de ustedes. El equipo está abierto para salir también a los barrios. Y nada, de nuestra parte también quiero agradecer también por la invitación, Silvia. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si va una pregunta. ¿No? Bueno, les agradecemos mucho y espero que también haya sido tan importante para ustedes como para nosotros. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación y pedimos disculpas que, bueno, hubo un cruce de turnos. Para continuar vamos a escuchar a los especialistas del taller Géneros y Violencias en el Territorio.
Alejandro Capriati, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de Sociología de la UBA y de cursos de posgrado. Forma parte del Comité Académico de la Maestría en Salud Pública de la Facultad de Medicina UBA y mantiene un sostenido trabajo como investigador social en el área de salud. Gabriela Díaz, licenciada en Psicología, actualmente integrante del equipo de políticas de género del municipio de Lomas de Zamora, con experiencia y formación en intervención en situaciones críticas o traumáticas con niños y niñas, ex integrante del equipo asistencial de la Unidad de Fortalecimiento Familiar del municipio de Almirante Brown. Bueno, vamos a contar un poco lo que trabajamos en los grupos. Hicimos 3 grupos, pudimos trabajar bastante bien, había gente con mucha experiencia de distintos lados, desde servicios de protección, desde organizaciones sociales, desde espacios comunitarios, y queremos retomar en primera instancia esos aportes. Así que acá tenemos a 2 compañeras, Steffi, no me acuerdo el nombre, y Anaí, que nos van a contar esos aportes. Bueno, como para hacer profundizar bien en el debate, lo que propusieron los expositores fue dividir en grupos, ya que éramos varios, así que ahí sí, bueno. Bueno, entonces les contaba esto de que nos dividimos en grupos como para poder profundizar un poco más el debate y poder canalizar toda la información. Yo estuve en el grupo de más que nada de niños pequeños, donde se habló de las problemáticas que surgían, los obstáculos que iban surgiendo en lo diario, en las instituciones y en las organizaciones. Y surgieron cuestiones como, bueno, lo que ya conocemos todos, la falta de recursos, a veces la dificultad para trabajar en red, la dificultad para que las familias se incorporen en las instituciones, la violencia que a veces se suscita en los espacios de juego o en el momento de juego y el cómo abordarla, y el tema de la diversidad sexual también. Esto promueve, ¿no?, ciertas estrategias de parte de los educadores, de docentes y referentes comunitarios, logrando un aprendizaje colectivo, ¿no?, que las personas referentes de las instituciones puedan aprender en conjunto al mismo tiempo con los niños de estas cuestiones que nos interpelan constantemente, aceptar a los otros tal como son, promover el diálogo y habilitar espacios de expresión para los niños y que los referentes comunitarios y los docentes puedan acompañar este proceso de desarrollo y promover estos espacios. Bueno, en mi grupo nos tocó exactamente la misma temática, pero temática respecto a los adolescentes. Y los obstáculos o las problemáticas que pudimos ver, principalmente en el ámbito institucional de educación, por ejemplo, una negación al cambio o a la adaptación a los adolescentes de hoy en día, a la nueva época, teniendo una percepción de los profesores con los alumnos con un tinte más excluyente en vez de incluyente. Hemos visto también problemáticas que se ven más que nada en la burocracia, que por ahí si bien hay dispositivos o cosas que se ve que funcionan, tal vez por una cuestión de que al otro no le sirve, no se aprueba y no se llega a ningún lado. También se ve escaso recurso humano, bueno, recorte de presupuestos a nivel estatal, hay desmantelamientos, el tema de los chicos, de los adolescentes, de no sentirse sujeto de derecho tanto para reclamar como para hacer y poder empoderarse. También como problemática vimos la violación a los derechos y la falta de contención ante la situación de violencia y el querer realizar la denuncia a eso. Y respecto a logros que fuimos viendo con estas problemáticas, fueron, por ejemplo, tener herramientas a través de los talleres de arte, de cultura, de cine,
de pastelería, donde se brinde contención, donde ellos puedan tener el sentido de pertenencia. También el tema de los centros de actividades juveniles, que modifican bastante la conducta de los adolescentes. Y bueno, como también un logro pequeño, porque está en curso, respecto a la violación a los derechos y de que no se respete al querer realizar la denuncia como corresponde, se empezó como a implementar una convocación a la policía desde una perspectiva de violencia de género para que acepten las denuncias y haya un mayor respeto. Y también como aportes para fortalecer estas estrategias comunitarias, se nos ocurrió instalar en las escuelas un modelo educativo o dispositivos donde los chicos puedan identificar bien qué es la violencia en todas sus formas, tanto desde la muerte, desde la educación sexual, desde la violencia institucional, donde se puedan brindar otras soluciones, que no sea responder la violencia con más violencia, sino hacerlos dar cuenta de que hay otras soluciones, que tengan una perspectiva para crear sujetos de derechos y de obligaciones, poder modificar los pensamientos y crear sentido de pertenencia. También el trabajo con las familias es muy importante, y no solo con las adolescentes. Así se puede brindar estrategias familiares y no recae todo el peso en los adolescentes. Bueno, hacer también trabajo de campo desde la universidad para poder acercarse al barrio, para mostrar que no es un lugar o un nivel inalcanzable y que sea más familiar. Y obviamente acercarse a los agentes del Estado con los que se pueda llegar a dialogar. Bueno, la idea fue como empezar a reconstruir desde los distintos espacios cómo circulaba la violencia en los diferentes espacios por donde circulan los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes. Y teniendo en cuenta que uno de los efectos de la violencia, tiene que ver con esto de cortar los lazos, ¿no? Y con una tendencia al aislamiento, nos parecía muy importante poder pensar desde dónde pensamos a aquellos actores, ¿no? O aquellas familias, aquellos papás, mamás que viven situaciones de violencia. ¿Cómo pensamos ese niño? Digamos que la idea fue como un poco llenar de preguntas acerca de cómo los miramos, para poder pensar qué modalidades de abordaje se pueden tener en cuenta en territorio para que estos espacios, que sean los que intervengan cuando hay situaciones de violencia, sean espacios alojantes, ¿no? Y subjetivantes. Pensábamos un poco acerca de la intervención de cómo interviene el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes hoy en día, cómo están funcionando los equipos. Es una realidad que hay un vaciamiento, digamos, de los equipos que sostienen ese sistema, con lo cual, no solo tenemos la violencia que circula dentro de la familia, o la violencia de género, o el maltrato hacia los niños y las niñas, sino que también hay otros tipos de violencia, ¿no? Que cae en cascada y que es imposible, ¿no? Es indivisible de la otra, con lo cual es importante poder empezar a ejecutar acciones desde los distintos lugares, como para ordenar un poco las distintas formas de intervención frente a las formas de violencia. Nos parecía muy importante poder rescatar un concepto que tiene que ver, que es muy básico, pero es muy primordial, que tiene que ver con el concepto de otro, ¿no? De que haya un otro. El humano no se constituye si no hay un otro. Y justamente el efecto de la violencia es cortar el lazo con ese otro,
ese lazo se corta cuando hay violencia. Por lo tanto, creemos que las intervenciones tendientes a contrarrestar los efectos de la violencia van a ir en este sentido, desde la política pública y desde lo más, digamos, desde la intervención más puntual con las familias en los territorios. Que haya un otro, poder garantizar que haya un otro. Por eso se nos abrían las preguntas en relación a, bueno, ¿cómo miramos a una mamá que ejerce violencia con un hijo, con una hija? ¿Cómo miramos a un papá, ¿no? O a un varón que ejerce violencia contra una mujer? Digo porque la forma en la que miramos y también la forma en la que la sociedad mira o etiqueta eso, arma discurso social, digamos, legitima cierto discurso, ¿sí? Y digo, no son monstruosidades, la violencia de género no es una monstruosidad, forma parte de la humanidad, ¿no? Digo, porque a veces se dice, no es humano, digo, o es un monstruo, no, son humanos, con lo cual, digo, es una posibilidad de la estructura que acontece frente a determinadas circunstancias, pero al poder pensar la temática desde este abordaje nos permite tener una mirada más alojante frente a ese que sufre, ¿sí? Y el poder hacernos estas preguntas nos permite poder sacar, ¿no? Como que no encasillar a la mujer víctima como víctima, al señor que ejerce violencia como violento, para poder generar espacios que alojen el sufrimiento, ¿sí? Lo que aparecía como, otra cuestión que aparecía como obstáculo era la burocratización de las intervenciones, ¿sí? Esto de poder conectar, digo, como Barudi, que es un psiquiatra que ha trabajado mucho en el tema del maltrato, abuso, violencia, lo que dice es que lo importante de las instituciones que trabajan en territorio y de los profesionales que trabajan en el territorio con estas situaciones es poder conectarse primero como humanos, ¿no? Con el otro o con la otra que están escuchando. Poder cambiar la mirada que se tiene sobre esto para darles un lugar, para volver a recuperar la palabra, nos parece una herramienta importante para poder reconstruir los lazos con los otros, que destruye la violencia, poder mirar a ese niño no como objeto de protección, como la ley del patronato lo miraba, sino como sujeto de derecho, pero incluido dentro de una familia. Digo, es importante, digo, y el desafío me parece que es el trabajo con esas familias. Está perfecto defender los derechos, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, pero no olvidarnos que esos niños, esas niñas, forman parte de una familia con la que, digo, han crecido, forman parte de ese núcleo familiar. Y es necesario que podamos ver a esas familias que transitan por estas situaciones con otra mirada, porque si la mirada que tenemos es una mirada juiciosa o moral acerca de, ¿no?, la violencia que circula ahí, no va a ser posible que creemos espacios alojantes para esas familias. Y por lo general por lo general rechazan las intervenciones y entonces termina trunco el trabajo con ese niño que está sufriendo violencia. Con lo cual, digo, uno de los obstáculos que surgía también era la mirada, ¿no? Cómo miramos a estos actores que forman parte de estas situaciones. Hay un concepto que tiene que ver, digo, con la familia. Y la familia, si no tiene apoyatura social, no funciona. Y digo, como parte de todo esto que veníamos hablando, digo, del contexto social, económico y político, ¿no?, que tiende todavía a quebrar más los lazos y a recaer directamente sobre las familias más vulnerables. Ninguna familia funciona sin apoyatura social, ¿sí?
Y en esto, el lugar de las instituciones en relación a cómo intervienen, cómo alojan, qué dispositivos crean, nos parece crucial a la hora de poder restituir un derecho vulnerado en un niño, niña o adolescente. Es inherente el laburo con el niño, ¿no? Y con la familia. Hay un concepto, decía, que está bueno, y me parece que está bueno poder ahondar sobre eso, que es de parentalidad social, ¿no? Hay familias que pueden menos, y ahí, digo, el lugar de los actores sociales, de los referentes barriales, de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, ¿no? De todos los que trabajamos con la temática y en lo social, me parece importante para apuntalar a estas familias desde la construcción del lazo, no desde lo moral y desde lo juicioso, ¿no? Que podamos mirar desde otro lugar. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue esa historia? ¿No? Historizar, poner a circular las palabras, porque, digo, un papá, una mamá puede amar a un hijo en tanto, bueno, uno ama como fue amado, o se aprende, ¿no? A amar se aprende. No es algo que nace con uno, no. Uno lo va captando en función de lo que recibe, con lo cual, digo, si un papá o una mamá nunca ha sido contenido, nunca ha sido alojado, nunca ha sido escuchado, va a ser muy difícil que pueda transmitir esto. Y el lugar social puede venir, digo, a recuperar un poco de lo que está quebrado en la familia. Bueno, yo termino. Muchas gracias. Espero que el encuentro les haya resultado tan fecundo como a mí. Felicitaciones a las organizadoras. Buenísima la iniciativa del observatorio. Espero que se pueda articular con otros observatorios que también están trabajando. Yo trabajo en el Gino Germani y hay un observatorio que está trabajando también temas de adolescencia. Espero que les haya resultado tan fecundo. Me llevo mi cuadernito lleno de apuntes. Digo, aprendí mucho de todo lo que pasó en los grupos de trabajo. Miro ahí a la compañera en Solano. Estoy recordando el aporte de Graciela, Marta, Juan, etcétera. Me parece que estuvo bien la modalidad. Y quiero remarcar dos cuestiones antes de pasar la palabra. Nosotros intentamos trabajar, como vieron, a diferencia, digamos, tuvimos como un enfoque focalizamos bastante, porque había mucha gente que tenía mucha experiencia de trabajo, desde los servicios de protección, como pudieron ver, como también desde organizaciones, brindando respuestas cuando una situación es crítica, cuando un derecho se vulnera. Y también había muchas organizaciones que vienen realizando trabajo que podemos etiquetar como trabajo comunitario de prevención de distintas cuestiones, violencia de género, consumo problemático de drogas, etcétera, y promoción de derechos, promoción de la salud. En ese sentido, el jueguito que le pedimos fue que pensaran los obstáculos en realizar esa tarea y que identificaran también los logros. Y por último, les pedimos en un esfuerzo que identificaran, en la medida de lo posible, cuáles eran los aportes que tenían para compartir con otras organizaciones, con otras instituciones, de las estrategias para fortalecer las estrategias comunitarias de defensa de derechos. Y ahí me parece que sabemos mucho, y como expusieron desde las primeras compañeras del primer eje, sabemos mucho sobre cómo se vulnerabiliza la vida, sobre cómo se precariza la vida. Sabemos mucho de eso y tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace rato, que tiene que ver con las desigualdades sociales. En un país como Argentina, en el Gran Buenos Aires, en América Latina, no podemos pensar el devenir de la infancia y la adolescencia si no tenemos una mirada estructural, si no tenemos una mirada macro que nos permitan ver las desigualdades sociales. El tema es que las desigualdades sociales no son externas, como bien señalaban las compañeras, coincido plenamente, no son externas a la salud, no es que va la salud por un lado y las desigualdades sociales por el otro. Las desigualdades sociales en el Gran Buenos Aires, como en gran parte de Argentina, como en gran parte de América Latina, precarizan las condiciones de vida y producen vulnerabilidad en salud.
Y las desigualdades sociales tenemos que empezar a hacer el esfuerzo de verlas que están absolutamente interrelacionadas. Cuando miramos los datos a veces nos engañan porque los datos se nos presentan ¿de qué modo? Desagregados. Tenemos datos sobre un aspecto de la realidad, salud, datos sobre un aspecto de educación, y etcétera, en cada dimensión o esfera de la vida de las personas. Pero ¿qué pasa? Esos datos se presentan generalmente a nivel provincial y en el mejor de los casos a nivel municipal. Y esa forma de pensar la problemática a partir de los datos disponibles no es suficiente, porque lo que sucede en la vida concreta de las personas, los grupos y las comunidades, es que las desigualdades están superpuestas. Entonces, si empezamos a ver los datos a partir de barrios, vamos a ver que no es que hay un grupo de personas que no tiene acceso al agua potable, hay un grupo de personas que no tiene acceso a un entorno no contaminado, hay un grupo, digamos, son los mismos grupos y personas que no tienen acceso a todas esas privaciones sociales fruto de la persistente desigualdad social que tiene un país como Argentina. Ahí tenemos un desafío importante, que es pensar cómo estas desigualdades sociales están interrelacionadas, enlazadas, propiamente ¿en dónde? En barrios. Y eso es característico de Gran Buenos Aires, los partidos de Gran Buenos Aires. Tenemos esas islas, esos centros urbanos donde se asemejan a condiciones de vida aceptables, y después tenemos una gran periferia en donde la sumatoria de privaciones sociales generan un escenario, un entorno precario o crítico para el desarrollo y la salud de los chicos. Y eso tiene que ver con lo que señalaba la compañera de Solano, como todo lo que pasa en los barrios de la cuenca baja de Riachuelo Matanza, que viven millones de personas. Entonces me parece que sabemos mucho sobre cómo, iba a ser un término muy criollo, pero están filmando, sabemos mucho cómo se precariza las condiciones de vida de las personas, cómo se vulneran sus derechos, pero no sabemos tanto cuáles son los procesos, los mecanismos, las relaciones, los espacios que tienen la capacidad de revertir tales situaciones de vulnerabilidad. Y eso generalmente circula como un conocimiento más gris, como saberes que tienen ustedes y que hoy pudimos compartir. Digamos, saben mucho por su propia experiencia, 40 años en el territorio, 30 años trabajando en una villa, en un barrio popular, ahí ustedes saben mucho y ahí tenemos un desafío que es sistematizar ese conocimiento. Porque si ese conocimiento nos queda en la experiencia de una persona, de un grupo que tuvo una década o un tiempo muy importante y después se desgrana, se disuelve, ese conocimiento se pierde y estamos perdiendo muchísimo conocimiento que es muy, pero muy valioso. Así que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por conocer más cuáles son esos procesos, esos espacios que las compañeras Steffi y Analía fueron apuntando sobre cuáles son las estrategias que efectivamente funcionan, que efectivamente generan un enganche de los pibes, que generan un giro en la existencia de las personas marcadas por las situaciones de violencia, de vulnerabilidad, que caracteriza la niñez y la infancia en el Gran Buenos Aires como en gran parte de América Latina. ¿Iba a decir algo más? Sí, iba a decir algo más y cierro con esto. Entonces nosotros les pedimos los obstáculos y los listamos, les pedimos los logros y fue bastante difícil que mencionaran los logros y con las repreguntas empezaron a aparecer, porque hay cosas que funcionan. Hay cosas que funcionan, hay organizaciones de servicios que saben cuando algo funciona, cuando tiene sentido para el chico y para su familia y para la comunidad. Y cuando empezamos a decir, bueno, ¿y cuáles serían los aportes que podemos compartir con todos ustedes que trabajan discapacidad, que trabajan otras cuestiones? ¿Cuáles son los aportes más generales para fortalecer una estrategia comunitaria? Ahí ya fue más difícil decirlo, ya fue más difícil enunciarlo, identificarlo. Era como que se nos ponía un poco gris y me parece, y ahí sí para cerrar, que ahí tenemos un desafío importante en este encuentro entre las organizaciones, la academia, los centros de investigación, los servicios de protección y los programas sociales, que es como tenemos que superar una dificultad que generalmente, una dificultad para pensar globalmente la problemática. Por eso estuve hinchando bastante con esto de es Solano, pero es Gran Buenos Aires,
porque no es solamente Solano, también es Fiorito, también es Diamante, y no es solamente esto, sino son las periferias de las ciudades de América Latina, es decir, pasa lo mismo en el Gran San Pablo, pasa lo mismo en Río de Janeiro, en cada lugar con su singularidad, pero hay patrones que son muy característicos, y ahí tenemos, para cerrar, una dificultad de pensar más globalmente, integralmente, la problemática. ¿Y por qué creo que es importante pensar globalmente la problemática? Porque es ahí, digamos, obviamente, desde lo que sabemos de nuestra singularidad del trabajo. No digo que eso hay que dejarlo de lado, eso es importantísimo y hay que sistematizarlo, pero que hay que dar un paso más y pensar de modo colectivo los aspectos más generales de la problemática, que son los que nos van a permitir tejer cada vez más alianzas entre actores que nos creemos muy distintos, y estamos trabajando en una temática que es gigante de modo aislado. Así que si empezamos a pensar la problemática en su dimensión más global, vamos a poder fortalecer estos vínculos que son muy necesarios, porque la problemática es muy grande y la respuesta a una problemática compleja, si no es integral e intersectorial, nunca va a ser suficiente. Muchas gracias. No, porque también hace rato me quedé con salud y quería agregar algo, pero ahora no me quiero quedar con esta. Quería saber si vos lo planteás eso de trabajar de manera interrelacionada con la comunidad académica y con las organizaciones, que vos lo ves como un desafío. ¿Vos lo planteás desde una teoría o lo querés proyectar, o sea, llevar en concreto? Gracias por la pregunta, y tiene que ver no con mi persona, sino, digamos, yo soy un ejemplo más de muchos investigadores que realizan investigación de distintos modos y con distintos tipos de participación de la comunidad. En mi caso concreto, en los últimos 3 años yo vengo trabajando en una investigación que financia el viejo Ministerio de Ciencia y Tecnología en Fiorito. Y esa investigación para nosotros es imposible hacerla si no articulamos desde el momento 1 con las organizaciones sociales. O sea, no hay posibilidad en las nuevas generaciones de investigadores de llevar adelante nuestros proyectos si no es con las organizaciones. Digamos, las organizaciones, los referentes de organizaciones, en este caso tienen nombre y apellido y son quienes, digamos, hacemos el trabajo. Y en ese trabajo se generan un montón de intercambios y reciprocidades. Yo fui por temáticas de salud en la adolescencia a Fiorito y terminé organizando grupos focales para los referentes comunitarios porque su problemática es la contaminación ambiental por plomo en sangre. Digo, eso recíproco, y eso pasa, y no es mi persona, Alejandro Capriati, yo soy parte de un equipo y todos los que están en el equipo somos investigadores, docentes, tenemos esta impronta, y así como en el Gino Germani está esta impronta, en otros centros de investigación como acá en la UNCI también está eso. Eso está pasando y es muy interesante, digamos, sobre todo. Hola, quizás yo un poco desde acá, Ale, sumar a esto que vos estás planteando. Nosotros desde acá, desde la universidad, tenemos muchos proyectos de extensión y la idea es precisamente trabajar codo a codo en el territorio, digamos. Y estas cosas fueron surgiendo porque venimos escuchando y trabajando en el territorio, con lo cual, digamos, estamos abiertos a seguir aportando. Digamos, la idea, creemos y sostenemos que la tarea es con todos, no desde acá y desde un escritorio, sino desde el campo directamente, desde el territorio. Es desde el campo, desde el territorio, con lo cual, digamos, estamos desde el observatorio incluso también, no concebimos la idea desde la universidad solamente, sino concretamente desde un ida y vuelta. Bueno, yo quiero agradecer a Alejandro, a Gabriela, a las chicas que aportaron, sobre todo al equipo del observatorio, que
que hicieron posible que estas jornadas se llevaran a cabo. Hay estudiantes que están haciendo su práctica de terapia ocupacional comunitaria, que se pusieron la jornada al hombro. Quiero agradecer concretamente a Macarena, a Yanina y a Alma que hicieron posible muchas de las cosas administrativas que eran necesarias, a Úrsula, que es nuestra locutora oficial ya del observatorio, que ella es parte, pero también quien nos ayudó con toda la difusión, y por sobre todas las cosas al rector de la universidad, que permite que esta universidad sea abierta y apoye estas gestiones, a nuestra directora del departamento, la magíster Nancy Calvo, y a Daniel González, que es el vicedirector del departamento, que apoyan constantemente estas actividades, y obviamente a Mariela Carazay y a María Laura Finauri, que son quienes desde las carreras de grado apoyan estas reflexiones. Y por supuesto a ustedes, porque sin ustedes nosotros no podríamos construir. Así que dejamos abiertos, seguramente en una semana los vamos a estar convocando nuevamente, pero porque necesitamos saber qué reflexiones pudieron hacer a partir de las jornadas. Queremos la vuelta para seguir pensando nuevos encuentros, nuevos intercambios, acá o en otro lugar, pero necesitamos seguir construyendo. Les agradezco. Tengan en cuenta que les agradecemos desde el observatorio, tengan en cuenta que las puertas de la universidad están abiertas, que la universidad es de todos, no es de unos pocos, y bueno, esperemos encontrarnos próximos en otras jornadas, en otros debates, y estamos abiertos. Cualquier cosa nos llaman al teléfono que figura en las carpetas, y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias.